Claro, le dicen el cubano, es de la cámpora, entonces a mí me parece que Kicillof tiene el lobo adentro y no se está dando cuenta o no se está queriendo dar cuenta. IOMA durante los últimos años, y en particular en este 2024, ha demostrado que está desatendiendo a sus afiliados. Sin embargo, los afiliados permanentemente, mes a mes, aportan a la obra social. No hay cobertura de medicamentos, no hay turnos, hay cirugías postergadas, se han interrumpido tratamientos de pacientes oncológicos y crónicos. Entonces hay una frente a esta gran crisis de administración de los fondos financiera y también en cuanto a la asistencia de la salud, le queremos preguntar y le hemos pedido mediante el acceso a la información pública en función qué contrataciones se está haciendo, con qué laboratorios se está contratando, si tienen auditorías, cuáles son las últimas auditorías, cuáles son los resultados de esas auditorías. Esperemos que nos contesten y no hagan como Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, a quien ya le hemos presentado 3 pedidos de acceso a la información pública y no ha respondido ninguno. Y en el día de hoy hemos presentado un amparo, ya que Tinturita Espinosa se niega a responder. Los vecinos matan Tinturita Espinosa. Está más preocupado por teñirse el pelo que por solucionar los problemas que está procesado, recordemos, ¿no? Por abuso sexual. Así es. Agravado, si no me equivoco. Abuso sexual en la causa de Melody Racauskas. Sí, bueno, le hemos preguntado a él en función cuando realizó el viaje a Europa, con qué fondos solventó ese viaje, con quién fue, para qué fue. También le hemos preguntado en función a qué empresas contrata para asistir a los comedores escolares y en función de un subsidio de 400 millones de pesos que recibió del ex Ministerio de Desarrollo Social durante época de pandemia, a ver qué hizo con ese dinero. Al día de hoy no ha respondido. Ahora, IOMA, fondos no le pueden faltar porque tiene una cantidad de afiliados enorme, por eso decíamos que es la segunda más importante, al menos de la Argentina. Obviamente, evidentemente no están haciendo lo correcto con esos fondos. Porque yo recuerdo denuncias, así como el PAMI ha tenido las suyas. Recuerdo denuncias de IOMA, mira, recuerdo causas por haber visitado a personas en crónicas periodísticas que hablaban, causas que hablaban de falsas internaciones domiciliarias, por ejemplo. Sí, hace unos años. De servicios que no se cumplían, en fin, esto sigue y nadie lo frena. Es un sistema que evidentemente ha sido administrado por personas que no debían, ¿no? Que en lugar de preocuparse por dar una mejor calidad de atención al afiliado, evidentemente han desviado infinidad y gran cantidad de fondos y hoy los resultados están a la vista. Claro. Hay pacientes en cola de espera, van cerrando hospitales, los pocos hospitales propios que tienen no dan abasto y no atienden, los prestadores médicos o con quien contratan están agotados, entonces hay una gran crisis sanitaria de emergencia en IOMA y hoy por eso le hemos preguntado a Homero Giles todas estas cuestiones que esperemos que se digne a responder. ¿Quiénes son los militantes del hambre que vos definís allí en tu red X? Los militantes del hambre son todos aquellos políticos, exfuncionarios, dirigentes de organizaciones sociales que nunca se ocuparon de solucionar el problema de la pobreza. ¿Tienen nombre y apellido? Yo te puedo dar ejemplos. A ver. Espera que termino el concepto. Perdón, nunca se ocuparon de solucionar el problema de la pobreza, sino que manejar la pobreza, multiplicar los pobres y cuanto más excluidos del sistema estén mejor, era su única estrategia para mantenerse en el poder. Son aquellos que abusaron de los más vulnerables, jugaron con el hambre de la gente. Por ejemplo, Beli Boni, Pérsico, Juan Grabois, Moyano, y así podemos seguir toda la noche, ¿no? Evidentemente, estos militantes del hambre fueron partes de un sistema de corrupción que si pudieron funcionar, por ejemplo, extorsionando a los más vulnerables para que vayan a las marchas a cambio de un bolsón de comida, fue porque funcionarios nacionales de ese entonces se los permitían. Han lavado dinero a lo loco. Nosotros lo hemos denunciado y las causas están avanzando cada vez más y más. ¿Sí? Sí, un claro ejemplo es la causa Guardapolvos, en donde... La de Guardapolvos sí la conozco de cerca porque se facturaba por guardapolvos que no se hacían, terciarizando o intermediando con cooperativas, algunas ficticias, otras que le daban... Conozco el tema que presentó Luis Asulla, pero también lo conocía en detalle desde antes, y es recontra complejo porque hay un montón de millones que demuestran que en ese ministerio, ¿no es cierto?, que manejaba todos los APAS en ese momento, ¿no? Estaba todos los APAS, sí. Se desviaban fondos como locos. Esa causa, esa denuncia, ¿a quiénes involucra principalmente?
y está metido Leonardo Moyano, que era secretario de Tolosa Paz, y a la misma Tolosa Paz, que fue la que convenió con todas estas cooperativas. Correcto. A las que les dan un subsidio. Y fíjate cómo siempre utilizan a los más vulnerables. El subsidio que pedían estas cooperativas era para asistir a los niños vulnerables para que puedan tener sus guardapolvos. Nada de eso sucedía, no entregaron ni una cuarta parte de los guardapolvos, recibieron todo el dinero. Sí. Y los testimonios que fuimos recolectando y cuando hicimos la denuncia, había gente de las cooperativas, que realmente había cooperativas que existían y demás, que fueron utilizadas, les han robado la chequera. Total. Para... Yo hablé con una cooperativista que me dijo, mira, yo entregué, pero no me pagaron esa cifra. Le digo, mire, acá está una factura de su cooperativa. Y dice, yo no te... O sea, viste, habían sido estafados porque enganchan a las personas, algunos talleres, o sea, facturan por 1 millón de guardapolvo y hacen 100, digamos, ¿no? Le agregan los ceros, bueno, como mecanismo. Ahora, hay otra causa que avanza que es la de Beliboni, aprovechando a las menciones, o teniendo en cuenta las menciones que hiciste. ¿Y a quién mencionaste? ¿Más a Grabois? A Juan Grabois, sí. Él no aparece, me parece, ninguna investigación judicial, ¿o sí? Está implicado en una que tiene que ver con el FISU, que en ese momento lo manejaba Fernanda Ramón Aminio, como secretaria de Integración Sociurbana. Sí, sí. Nosotros también, ¿no? estamos realizando, nosotros no hemos denunciado todavía, estamos en una investigación en donde se puede ver a prima facie que... hay cooperativas que se le daban dinero, subsidios para realizar obras de infraestructura, desde cloacas, viviendas y demás, y en el objeto social de la cooperativa, que era para, por ejemplo, cocinar mermeladas o productos de alimentos y demás, no tenían la capacidad ni técnico, ni financiero, ni de recurso humano, ni financiero, como para poder desarrollar una obra. Un sistema similar, por decirte, ¿no?, a lo que pasaba con Pibes Villeros, o la Madre de Plaza de Mayo y bueno, la cooperativa de viviendas para hacer casas. Ahora no recuerdo, ¿te acordás la de, a ver si me ayudás? ¿Cuál era la cooperativa de viviendas de Eve Bonafini vía Joclender? Sueños compartidos. Sueños compartidos, ¿no? Es decir, un modelo que para hacer casas parecía el del FISU, claro, era similar como estructura al que utilizaban las universidades o las cooperativas, ¿no? Casi un mecanismo en general. Es un mecanismo, es ese mismo mecanismo, esa misma matriz de corrupción que muchas veces nosotros descubrimos que durante las gestiones anteriores, cuando desarrollaban una política pública, que vos lees, por ejemplo, en su momento el Plan Potenciar Trabajo, que era para asistir a los más vulnerables, para poder incluirlos en el mundo del trabajo, fíjate cómo se diseñaban líneas de cajas paralelas para que las organizaciones sociales y los partidos políticos se financien desde lo que era una política social de asistencia a los más vulnerables. El resto, ¿qué otras causas hay en relación con esto? Bueno, después está la causa Comedores. La causa Comedores, que la semana pasada ha tenido avances en función de la investigación que está llevando el fiscal Ramiro González. Nosotros, cuando yo estaba a cargo de la Subsecretaría Legal en Capital Humano, hemos realizado la denuncia. La Oficina Anticorrupción se ha presentado como querellante también en esa causa y pudimos detectar que había una determinada cantidad de comedores que no existían y que eran las organizaciones sociales las que se presentaban al ex Ministerio de Desarrollo Social a pedir tanto alimentos como dinero para comprar alimentos y elementos de higiene en nombre de comedores que no existían. Que pudimos también corroborar que muchos de estos bolsones que retiraban eran utilizados para extorsionar a la gente, eran utilizados para comercializarlos en ferias barriales, y a la hora de rendir cuentas, muchísimas veces, como se demostró en la causa donde está procesado Beliboni, rendían cuentas con facturas truchas, que en ese momento en desarrollo social se las pasaban por facturas truchas, me hace acordar a Vialidad o la Ruta del Trinidad acá. ¿Tenías una pregunta, Nancy? Sí, digo, enumeraste un montón de causas. El procesamiento es justamente la última esta en lo de Beliboni. ¿Por qué crees que la justicia está en deuda todavía con tener avances en las otras denuncias, no? Porque hay ahí expedientes que ustedes impulsaron, vos, bueno, particularmente cuando estabas en el gobierno, pero que después no tuvieron la misma velocidad que el resto de las causas, ¿no? Está bien eso. Sí, nosotros, me acuerdo cuando nosotros, y seguimos teniendo un compromiso fundamental en que no era únicamente denunciar, sino que yo le decía al equipo, laburen como si fueran fiscales, busquemos la prueba, llenémoslos de prueba de documentación a los fiscales y jueces de turno para que las causas no se queden dormidas. Hay jueces que avanzan más rápido, otros que avanzan más lento, causas más complejas, pero realmente, al menos en las causas que he llevado adelante y demás, están teniendo avances bastante veloces. Está bien que la de Beliboni tuvo un trabajo
silencioso, digamos, durante varios meses, 3 meses por lo menos creo, que la Fiscalía estuvo trabajando hasta que fueron los allanamientos. Sí, la Fiscalía de Policita. La de Policita. Que a nosotros Policita, la verdad es un fiscal excelente, nos llenaba de oficios todos los días y eran 24 horas. Policita, me acuerdo haber trabajado sábado y domingo para responder oficios y realmente ahí se puede ver cómo cuando el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial trabajan de una manera coordinada. Claro, el Poder Ejecutivo es auxiliar de la justicia. Totalmente. Y Policita fue, corregime Hernán, que vos lo conocés mejor, Policita fue el que trazó, por ejemplo, con un equipo muy joven, en su fiscalía, el lineamiento Notesur Los Sauces. Cuando ingresaba dinero, digamos, en las arcas de las empresas Lázaro Báez, automáticamente había una transferencia, ¿no es cierto? Notesur Los Sauces, las empresas. Sí, bueno, Vialidad también. También. La instrucción fue la Fiscalía de Policita, Notesur también fue en la Fiscalía de Policita. Tiene un gran equipo de profesionales. Es que ahí está, yo creo que porque generalizar está mal, por eso hacemos las salvedades. Como cuando generalizamos de la Policía Federal ayer, a la verdad del policía retirado, está mal. Y mencionamos a uno en particular, pero uno puede hacer mención de un montón de servidores. Lo que pasa es que en general la institución justicia parece como bien dice Hernán, que va a destiempo de la sociedad, el reclamo social. Que Chocolate Rigó esté en prisión domiciliaria, para mí es una afrenta a nuestra vida social, a nuestras obligaciones y derechos como ciudadanos. Por supuesto que hay argumentos jurídicos para dejarlo en su casa, pero desde el punto de vista del significante de esto, para mí es una cuestión. Igual ahí el tema no es Chocolate, ¿no? No. Hay el tema de los que se quedaban con la plata, que son los legisladores, donde hoy la legislatura no desaforó a ninguno como para que puedan avanzar los juicios y los procesos contra esos legisladores. Ahora, tengo una pregunta ahí porque ya tenemos un economista para hablar justamente del tema y vamos y volvemos. ¿Vos crees que le faltan agallas o recursos a fiscales y jueces, Hernán? Vos que paseás por tribunales. No, digo, a ver, con lo de Chocolate, digo, pongo el acento ahí en la connivencia de todos los partidos políticos en la legislatura, de todos los partidos. Digo, no es solamente los Salvini, que eran en todo caso... Facundo y su padre, ¿no? Claro, que están procesados y que siguen presos y que responden al masismo, sino que son todos los partidos los que estaban, los que están permitiendo que esto transcurra. Yo creo que son muchas cosas. Recursos yo creo que tienen, creo que hay lo que está matando, me parece también hay la posibilidad de que avancen algunas cosas, tiene que ver con la especulación política, con la especulación de los tiempos políticos. Hemos visto que cuando no hay esa especulación o cuando hay un respaldo del Ejecutivo, digo, las causas pueden avanzar. Ahora, cuando ya se utiliza la justicia como instrumento de la política... Como tiempista, ¿no? Y yo creo que por eso, en gran medida, esta administración le va bien, porque pisan el acelerador, no negocian, o al menos no se ve, digamos, la política tradicional que fue la que entró en crisis en el último tiempo. Pero hablamos de economía, Sofía Diamante, ahora te compartimos una nota, pero contanos.